fermento muy significativo de malestar que puede llegar a movilizar a las personas, y creo que eso es un factor que explica la movilización del día sábado. Y en segundo lugar, creo que hay, como lo dije, una demanda de acompañamiento por parte de sectores de la sociedad, es decir, la creciente irritación que están generando temas como la escasez de la inflación hace que iniciativas como las del sábado sean bien vistas por una parte de la oposición. Bien, vamos a comentarle ahora otro de los tweets, doctor Magdaleno, que recibimos a través de nuestra cuenta en @primerapágina. Clay Cole le pregunta, ¿confía usted en el CNE, doctor Magdaleno? Mire, yo no tengo buena apreciación acerca del desempeño de la directiva del CNE, básicamente porque creo que no se comporta como un árbitro imparcial, en las elecciones. Sin embargo, no creo, y lo he sostenido durante 16 años consecutivos, no creo que en Venezuela ha habido fraude masivo y electrónico, básicamente porque he tenido a mi disposición los estudios de opinión pública antes de que se celebren las elecciones, y en la gran mayoría de los casos coincide, grandemente el resultado oficial se acerca mucho a lo que decían los estudios de opinión. Así que no creo en la tesis de fraude masivo y electrónico como en algún momento se planteó. Sí creo que hay irregularidades electorales, sí creo que hay una asimetría importantísima en la competencia electoral, creo que hay una asimetría en las condiciones de la competencia, pero no creo en la noción de fraude. Doctor John Magdaleno, también nuestros usuarios en la red social Twitter a través de nuestra cuenta @primerapágina le preguntan, en el caso de Oscar Torres, ¿qué opina del cambio de circuitos referente al número de candidatos a elegir, recordando los resultados pasados? Doctor. Bueno, aquí están operando en este caso dos variables. Primero, hay un proyecto que se filtró del CNE en el que se cambia la base poblacional de 7 circunscripciones electorales. Y eso, por supuesto, significa una modificación ulterior del número de diputados que se eligen finalmente para la Asamblea. Son 167 en lugar de 165 en este caso. Ahora, se asume en el análisis que esos 7 diputados podrían ser casi todos, para no decir todos, del chavismo. Yo no estoy tan seguro porque depende de la correlación, de fuerza y la intención de voto que se registren en esos circuitos. Y por otro lado, creo que es posible, y entre esos factores se puede deber el retraso en el anuncio del CNE, es posible que se hagan cambios ulteriores en los circuitos. Ahora, atención, se ha dicho que en 2010 la mayoría, que la oposición fue mayoría electoral. Eso no es cierto, no es rigurosamente cierto. La oposición hubiera sido mayoría electoral si la votación del PPT se hubiera podido sumar a la de la Mesa de la Unidad. Y eso hubiera sido posible si se hubiese celebrado una alianza electoral entre la Mesa de la Unidad y el PPT. Y eso no ocurrió. De forma tal que el argumento de que la modificación de los circuitos impidió que la oposición fuese mayoría parlamentaria en 2010 no es correcto, porque no fue mayoría electoral. Bien, señor Magdaleno, rápidamente porque me toca despedir lamentablemente esta entrevista, pero la Universidad Católica Andrés Bello publicó hace poco una encuesta que se llamaba Proyecto Integral Electoral en Venezuela, donde se decía que solo 1 de cada 3 venezolanos confiaba en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la importancia en este momento para el país que la gente salga a votar cuando sean las elecciones parlamentarias? Sí, en esos mismos estudios de la Católica se dice eso, pero en contraste se dice, hay una cierta división en la percepción de los venezolanos, hay una altísima desconfianza en el organismo, la directiva del CNE, pero por otro lado la mayoría sí cree que los resultados se ajustan a la verdad. Es decir, hay, una suerte de división en la percepción. No me gusta cómo se comporta el CNE porque no lo siento como un árbitro imparcial, no creo que es justo ni en la fijación de las reglas de juego, ni en la contención acerca de las sanciones, por ejemplo, que se le imponen a los competidores, pero la mayor parte de los venezolanos sí cree que los resultados se ajustan, más o menos a la verdad. Entonces, son esas dos percepciones las que, parecen distinguirse con mucha claridad en los propios estudios que la Universidad Católica está haciendo. Entonces, claro, eso tiene impacto, desde luego, pero creo que ha habido un aprendizaje de parte de los venezolanos a lo largo de estos años. Es decir, efectivamente la gente sabe que cuenta con un árbitro que puede estar parcializado hacia uno de los dos bloques, en cuanto a la fijación de las reglas de juego y las condiciones de la competencia, pero creo que no tiene voluntad, por lo menos hasta la fecha, de alterar significativamente los resultados y que por esa razón vale la pena seguir yendo a votar. Bien, muchísimas gracias al señor Un placer. John Magdaleno, politólogo, que nos acompañó el día de hoy acá en Primera Página. Toca hacer